Buenas tardes. Bueno, es para mí un honor estar aquí presente ustedes el día de hoy. Comenzaremos con la primera charla de la temática establecida para abordar en el grupo de interés especial en hemato-oncología, la cual denominamos Fisiología de la Sangre, Ontogenia y Hematopoiesis. Estamos como ponentes Andrea García, de séptimo semestre, nuestra directora académica en hematología, Camila Ayala, de tercer semestre, nuestra directora en logística, y mi persona, Santiago Mendoza, de sexto semestre, es director académico en oncología. En cuanto a la bibliografía, nos basamos principalmente en la fisiología médica de Guyton, histología de Ross y patofisiología de los desórdenes sanguíneos, entre otros libros y artículos que utilizamos como apoyo. Al final de la presentación están las respectivas referencias y si tienen dificultad accediendo a las mismas, por favor comuníquense con nosotros para hacerles más fácil el acceso a estas. Primero que todo es necesario conocer globalmente las generalidades de la sangre, el tejido del que hablaremos en estos próximos meses. Tocaremos la definición de esta, sus funciones y componentes. Bueno, la sangre es un tejido conectivo en forma fluida. Se considera como el fluido de la vida, el fluido del crecimiento y el fluido de la salud. Esto debido a que transporta oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo y dióxido de carbono desde este hacia los pulmones. Es el fluido del crecimiento debido a que transporta las sustancias nutritivas desde el sistema digestivo y las hormonas desde las glándulas endocrinas hacia el resto de los tejidos. Es el fluido de la salud debido a que protege contra las enfermedades y transporta los productos de desecho para ser excretados. Sus funciones son variadas y asimismo indispensables para la vida de los seres humanos. Se pueden resumir en estas nueve. Son la nutrición, respiración, excreción, transporte de hormonas y enzimas, regulación del balance hídrico, el pH y la temperatura corporal, y una función de almacenamiento y defensa. El día de hoy haremos énfasis en las funciones de nutrición, respiración, excreción y su función de almacenamiento y defensa. Bueno, para estudiar macroscópicamente los componentes de la sangre y acceder a una muestra esquemática como la que apreciamos en pantalla, es necesario someter a la muestra a un proceso de centrifugación y anticoagulación, lo cual separará la muestra en dos secciones, una fracción acelular y una fracción celular, que abarca el componente forme sanguíneo. La primera es el plasma, un tejido líquido que representa el 55% del volumen sanguíneo y está compuesto principalmente por agua en su 92%, un componente sólido en un 8%, y este va a abarcar las proteínas plasmáticas, enzimas, carbohidratos, lípidos y aminoácidos, entre otras moléculas, y al final vamos a tener un componente gaseoso que es esencialmente compuesto por oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Cabe recordar que el plasma se diferencia del suero, esencialmente por la presencia de fibrinógeno, el cual es removido durante el proceso de anticoagulación previo al estudio de la muestra. Bueno, en segundo lugar tenemos, bueno, en segundo y tercer lugar tenemos a la fracción que representa el componente forme y las tres líneas celulares, distribuidas en una capa leucoplaquetaria y los eritrocitos. La capa leucoplaquetaria, que es menos del 1% de la muestra, está compuesta por dos tipos de células, las plaquetas y los leucocitos. Las plaquetas son las células pequeñas, derivadas de los megacariocitos, que se encargan esencialmente de formar coágulos de sangre que ayuden a sanar las heridas y prevenir el sangrado. Por otro lado, tenemos a los leucocitos o glóbulos blancos, que son células inmunes que podemos dividir fácilmente en dos grupos, los granulocitos y agranulocitos. Los primeros son un grupo caracterizado por gránulos en su interior, siendo estos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. En cambio, los agranulocitos, que como su nombre lo indica carecen de gránulos, son los monocitos y linfocitos, siendo estos las células B, T y natural killers. Finalmente tenemos a los eritrocitos, que representan el 45% del volumen sanguíneo, y es la fracción esencial que representa el hematocrito, la medida del componente forme sanguíneo. Este puede bien sea disminuir, es decir, que haya muy pocos eritrocitos, lo que puede ser porque no se estén formando o porque se estén destruyendo en exceso o precozmente. Asimismo, este también puede aumentar, ya sea por una deshidratación, lo cual generaría una policitemia relativa, es decir, producto de la falta de agua, la proporción del eritrocito aumentaría, o bien sea porque en realidad hay muchos eritrocitos formándose.
Esto lo veremos mucho más en la charla que tendremos sobre interpretación del hemograma y aún más en las múltiples posteriores que tendremos sobre las patologías frecuentes asociadas a los trastornos de las líneas celulares. Ahora tocaremos el tema de líneas celulares más específicamente y hablaremos de eritrocitos, granulocitos y agranulocitos y plaquetas. Los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes constituyen el 99% de los elementos formes de la sangre y el 1% restante va a corresponder a todos los leucocitos y las plaquetas. Los eritrocitos son células anucleadas que carecen de organelos típicos y esto se debe a que requieren más espacio para albergar más hemoglobina. Estos funcionan dentro del torrente sanguíneo para fijar oxígeno y liberarlo en los tejidos y en intercambio fijan dióxido de carbono para eliminarlo de los tejidos. Los eritrocitos tienen otras funciones además del transporte de la hemoglobina. Por ejemplo, contienen una gran cantidad de anhidrasa carbónica, como ustedes pueden ver en la imagen, la cual es una enzima que cataliza la reacción reversible entre el dióxido de carbono y el agua para formar ácido carbónico, aumentando la velocidad de la reacción. Lo que hace esto es que va a posibilitar que el agua de la sangre transporte enormes cantidades de dióxido de carbono en forma de bicarbonato desde los tejidos hacia los pulmones, donde posteriormente se va a convertir en dióxido de carbono y se va a expulsar a la atmósfera como un producto de desecho del organismo. También, la hemoglobina es un excelente amortiguador ácido básico y el eritrocito al transportarlo va a ser responsable de la mayor parte del poder amortiguador ácido básico en la sangre. Finalmente, cuando el tejido está en hipoxia, la oxihemoglobina tiene la capacidad de transformar y transportar el óxido nítrico a través de la molécula S-nitrosemoglobina para que pueda generar vasodilatación hipóxica y consecuente aumento del flujo en donde se va a requerir un aporte mayor. Es por esto que también va a tener la capacidad de regular la presión arterial al disminuir la resistencia vascular periférica. Hablando un poco de la estructura, su forma es de disco bicóncavo con un diámetro de 7,8 micras, un espesor de 2,6 micras en su punto más grueso y un espesor central aproximadamente de 0,8 micras, como ustedes lo pueden ver, pero puede variar según la bibliografía. Esta forma le permite maximizar el área de superficie de la célula, lo cual va a ser importante para el intercambio de gases. Un dato curioso es que dado que el tamaño del eritrocito es bastante constante en el tejido fijado, se puede utilizar para estimar el tamaño de otras células y estructuras en los cortes histológicos, y por esto el eritrocito se considera la regla del histólogo. La generalidad es que las formas de los eritrocitos pueden ser muy variables, debido a que tiene que exponerse a grandes cantidades de fuerza de fricción cuando navegan a través de la red de capilares. Sin embargo, estas deformaciones van a ser rápidas y reversibles debido a que la forma está mantenida por proteínas de la membrana en asociación con el citoesqueleto, que van a proporcionar estabilidad mecánica y la flexibilidad necesaria para resistir dichas fuerzas. Entre estas proteínas necesarias van a estar las proteínas integrales de membrana y proteínas periféricas. En la siguiente imagen pueden evidenciar gran cantidad de la estructura y de las proteínas, pero va a ser necesario mencionar especialmente la anquilina y la espectrina, ya que estas se pueden relacionar clínicamente con membranopatías. Por ejemplo, la esferocitosis hereditaria se relaciona con la anquilina y la eliptocitosis hereditaria con la espectrina. La segunda línea celular de la que hablaremos hoy serán los leucocitos. Estos, como bien ya mencionaron, se pueden dividir en granulocitos y agranulocitos. Cabe resaltar que todos los leucocitos contienen un tipo de gránulos, los cuales vamos a denominar gránulos primarios o azurófilos. Estos son de tipo lisosómico y contienen enzimas tanto digestivas como hidrolíticas, tales como la mieloperoxidasa y la fosfatasa ácida. Hablando un poco más sobre los granulocitos, estos se pueden dividir en neutrófilos, eosinófilos y basófilos y se van a diferenciar entre sí debido al contenido de unos segundos gránulos que vamos a denominar gránulos específicos o secundarios. Hablando sobre los neutrófilos, estos corresponden entre el 50 al 65% de todos los leucocitos. Se van a ver incrementados cuando haya una infección bacteriana.
y reciben el nombre de neutrófilos debido al color que reciben por sus gránulos, el cual va a ser bastante tenue. Sus gránulos van a contener principalmente lisocima, fosfatasa alcalina, fagocitina y lactoferrina. Por el otro lado, los eosinófilos se van a ver incrementados ante una infección parasitaria o ante reacciones alérgicas. Van a recibir su color y su nombre debido a que sus gránulos obtienen la tinción y el color característico de la eosina. Sus gránulos van a contener principalmente fosfatasa ácida, proteína básica mayor y proteína catiónica. Finalmente, los basófilos van a tener gránulos secundarios con histamina, heparina y factores quimiotácticos tanto para neutrófilos como para eosinófilos. Asimismo, como los eosinófilos van a recibir su color característico púrpura debido a el contenido de sus gránulos, el cual va a ser ácido y al que se le va a pegar una tinción básica. Los agranulocitos se van a dividir en monocitos y linfocitos. Los monocitos, por su parte, equivalen al 5 al 8% de todos los leucocitos. Estos se consideran células presentadoras de antígeno, lo que significa que van a ayudar al desarrollo de la inmunidad adaptativa. Asimismo, es importante recordar que estos se pueden diferenciar en macrófagos o en células dendríticas al establecerse en los tejidos. Los linfocitos corresponden del 20 al 30% de todos los leucocitos. Estos se pueden dividir en linfocitos T y linfocitos B principalmente, al igual que en células natural killer. Es importante recordar que los linfocitos no se pueden diferenciar por medio de su morfología en un frotis de sangre periférica. Es por esto que vamos a necesitar de otras técnicas como la inmunohistoquímica o la citometría de flujo, en donde podemos distinguirlos por medio de moléculas que se encuentran en su membrana, que vamos a denominar clústeres de diferenciación y que más adelante abarcaremos en más profundidad. Además, la diferencia de estos linfocitos es su función característica. Los linfocitos T, por su parte, van a encargarse de incrementar esta reacción y esta protección en contra de una infección, mientras que los linfocitos B se van a encargar de diferenciarse a plasmocitos para que luego estos sean los encargados de liberar inmunoglobulinas. La tercera línea de la que vamos a hablar hoy son las plaquetas. Estas se consideran morfológicamente como un disco biconvexo y se encargan de diferentes funciones, como son la hemostasia, la trombosis, la angiogénesis, la inmunidad y la inflamación, al igual que la cicatrización, al unirse con otras moléculas y factores que se encuentran dentro del plasma, como lo son los factores de la coagulación. Se derivan de una célula multinucleada llamado megacariocito. Debido a su fragmentación, se van a liberar las células que conocemos como plaquetas. Ahora que ya conocemos las generalidades de la sangre y sus componentes, se hace necesario hablar sobre la ontogenia y la hematopoiesis. Abarcaremos la definición, los órganos hematopoyéticos, los linajes y las formas inmaduras de las células. La ontogenia se puede definir como la historia de la evolución de las células. Es el proceso por medio del cual estas cambian en su forma y función. Hablando específicamente de las células sanguíneas, le denominamos a este proceso hematopoiesis, el cual podemos definir específicamente como la formación, el desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre a partir de una célula madre hematopoyética común. Es importante recalcar que estas células madre hematopoyéticas van a tener una capacidad multipotencial. Esto significa que van a tener la habilidad de distinguirse en varias líneas celulares, pero no van a tener la capacidad de generar un organismo como tal. Vamos a comenzar hablando sobre los órganos hematopoyéticos y la migración de estas células a lo largo de la vida. Las células, como podemos observar en esta gráfica de la izquierda, van a aparecer aproximadamente en la tercera semana de gestación en el saco vitelino. Aproximadamente entre la cuarta y la sexta semana, estas van a comenzar a migrar por medio de la región mesonefrosa ortogonadal, que es una zona específica de la capa embrionaria del mesodermo, hasta llegar a dos órganos en específico, el hígado y el vaso, los cuales van a realizar la función hematopoyética aproximadamente hasta el quinto mes de desarrollo.
Es importante recalcar que, como podemos ver en la gráfica, el hígado va a ser el órgano que realizará la mayor parte de esta función, siendo aproximadamente el 80%. Durante el quinto al séptimo mes de desarrollo, estas células madre hematopoyéticas van a comenzar a migrar hacia la médula ósea, en donde se van a implantar para hacer de este el órgano principal hematopoyético desde este momento y para toda la vida. Como podemos ver en la gráfica, al momento del nacimiento y hasta la niñez, la mayor parte de los huesos de nuestro cuerpo van a realizar esta función. Sin embargo, a medida del paso de los años y ya en la adultez, los huesos van a ir perdiendo esta capacidad, comenzando por los más largos, como son la tibia y el fémur, que podemos ver acá. Al final, los órganos principales que realizarán esta función serán las vértebras, el esternón, las costillas, el esqueleto axial, al igual que los huesos ilíacos. Cabe resaltar también que últimamente se han descubierto nuevos órganos hematopoyéticos, como es el caso del pulmón, en el que se han descubierto no solamente poblaciones de células madre hematopoyéticas, sino poblaciones de megacariocitos que, como vimos, van a ser el precursor de las plaquetas. Comencemos hablando sobre la médula ósea. Sabemos que el hueso se divide en dos partes, en hueso compacto y en hueso esponjoso o trabecular. La médula ósea la encontraremos dentro del hueso esponjoso, el cual se va a ubicar generalmente en las epífisis o extremos del hueso o en su diáfisis, que es el centro del hueso. La médula ósea la vamos a poder dividir en dos, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla, como lo dice bien su nombre, se va a caracterizar por su alto porcentaje de tejido adiposo. Por el otro lado, la médula ósea roja la vamos a dividir entre su parénquima y su estroma. En el parénquima, que son aquellas células que realizarán la función específica del tejido, vamos a poder dividirlas en tres poblaciones diferentes. Las células madre hematopoyéticas, de las que ya hemos venido hablando, las células precursoras comprometidas, que son aquellas que ya tienen una línea para la cual se van a distinguir, y las células en maduración, que son aquellas que están llegando a su proceso final y que están a punto de migrar hacia la circulación periférica. Por otro lado, el estroma va a caracterizarse por tener distintos tipos celulares que no solamente le van a proveer nutrición y sostén al tejido, sino que le van a dar un nicho específico con condiciones específicas para que las células se puedan diferenciar. Algunas de estas células van a ser los adipocitos, los fibroblastos, las células estromales y las células endoteliales de los capilares sinusoidales. Estas, a su vez, van a tener la capacidad de secretar diferentes factores de diferenciación y interleuquinas como citoquinas, que son glicoproteínas, las cuales al unirse en receptores específicos de las membranas de las células, van a desencadenar un proceso intracelular en el cual van a activar la transcripción de ciertos genes o de vías metabólicas que llevarán a la célula a su maduración final. Es importante recalcar que las células dentro de la médula ósea roja se van a ubicar de manera estratégica, como por ejemplo es el megacariocito que podemos evidenciar en la foto. Estos, como se van a fracturar para poder liberar altas cantidades de plaquetas, van a ubicarse generalmente proximales a los capilares sinusoidales. Hablando un poco más del pulmón y su función hematopoyética recientemente descubierta, podemos decir que estos estudios se hicieron principalmente en ratones, en los que, como podemos evidenciar en la foto, por medio de técnicas como la citometría de flujo, se descubrió que hay altas poblaciones de megacariocitos, los cuales se estiman que pueden llegar a liberar la mitad de las plaquetas diarias. Este resultado se pudo extrapolar a los humanos debido a que se descubrió que el daño pulmonar reduce los recuentos de plaquetas en la sangre, como lo que se puede evidenciar en la fibrosis quística. Hablando un poco más sobre la jerarquía de estas células y los linajes, vamos a comenzar desde las células madre hematopoyéticas. Estas van a tener la capacidad de diferenciarse
en un principio hacia un progenitor mieloide común o un progenitor linfóide común bajo el estímulo de ciertos factores de diferenciación o interleuquinas de los que ya hablamos anteriormente. Bajo el estímulo de la interleuquina 3 se va a poder diferenciar hacia el progenitor mieloide común, mientras que por medio de la interleuquina 7 se va a poder diferenciar al progenitor linfoide común. Algo muy importante a resaltar acá es que las células madre hematopoyéticas tienen una propiedad esencial que es la de autorrenovación. Esto significa que cada vez que esta célula se divide, por lo menos una de las células hijas va a seguir siendo una célula madre hematopoyética. Cabe resaltar también que esta propiedad se va perdiendo a medida de que pasan los años, por lo que en personas mayores el recuento de células sanguíneas va a ser menor. Asimismo, en el estadio de progenitor mieloide o progenitor linfoide, esta célula va a tener la capacidad de decidir su destino, es decir, si seguir por el linaje del progenitor mieloide o diferenciarse hacia un progenitor linfoide, como lo indica esta línea bidireccional. Por la parte del progenitor mieloide común podemos diferenciar las células en eritrocitos, megacariocitos, que luego liberarán plaquetas, granulocitos y monocitos, mientras que el progenitor linfoide se va a poder diferenciar en una célula dendrítica linfoide, una célula natural killer, un linfocito B o un linfocito T. Como veníamos diciendo anteriormente, estos dos no se pueden diferenciar por su morfología en un frotis de sangre periférica. Es decir, que los vamos a diferenciar por medio de sus clústeres de diferenciación, que en el caso del linfocito B serán el clúster de diferenciación 19 y 20, en el linfocito T el clúster de diferenciación 3. El clúster de diferenciación que se tiene para las células madre hematopoyéticas va a ser el CD34. Hablando un poco más del progenitor mieloide, que como ya vimos, se diferencia la célula madre hematopoyética por medio del estímulo de la interleuquina 3, vamos a comenzar por la línea del eritrocito. Como vamos a hablar más adelante, esta diferenciación requiere de una hormona llamada la eritroproyetina, la cual se va a ver secretada principalmente por el intersticio del riñón. En un principio, la célula se va a diferenciar a un proeritroblasto y después de una serie de maduraciones y cambios en su forma y función, se va a llegar a una célula madura llamada eritrocito o glóbulo rojo. Por el lado de las plaquetas, requerimos del estímulo de la trombopoyetina. Esta es una molécula que es secretada por dos órganos, tanto por el hígado en su parénquima y en su estroma, y por el estroma de la médula ósea. En un comienzo, el progenitor mieloide se va a diferenciar al megacardioblasto, el cual va a pasar por una serie de cambios hasta llegar al megacariocito, que bajo el estímulo correcto de la interleuquina 6 y de la interleuquina 11 se va a poder diferenciar a las plaquetas, o mejor dicho, va a poder fracturarse y liberar dichas plaquetas. Algo muy importante a resaltar acá es que la regulación de la trombopoyetina se da por la competencia entre los megacariocitos y las plaquetas. Esto debido a que tanto los megacariocitos como las plaquetas tienen receptores para esta molécula. Cuando los niveles de plaquetas están altos en sangre, los niveles de trombopoyetina libre van a estar bajos, debido a que ésta se va a poder unir a los receptores en las membranas de estas células. Sin embargo, cuando sus niveles de plaquetas están disminuidos, los niveles de trombopoyetina van a estar aumentados y por tanto esta va a migrar a la médula ósea para estimular al megacariocito y que éste se pueda fracturar para nivelar estos niveles celulares. Ahora, por el lado de los monocitos o de los granulocitos, tenemos que el factor de diferenciación necesario es el factor estimulador de granulocitos macrófagos. Este va a hacer que el progenitor mieloide común se diferencie a un mieloblasto, el cual, bajo el mismo estímulo, se va a poder diferenciar a un neutrófilo o a un basófilo, junto con el efecto de otras interleuquinas, como lo es la interleuquina 4 para el neutrófilo. Bajo el efecto de la interleuquina 5, se va a poder diferenciar a un eosinófilo. Y finalmente, para diferenciarse un monocito, se requiere el factor estimulador de colonias de monocitos. Como ya dijimos anteriormente, al establecerse en los tejidos aproximadamente después de 20 horas de estar en la circulación, se va a diferenciar a un macrófago o a una célula dendrítica mieloide.
Algo a resaltar acá es que a medida que las células se van diferenciando, van perdiendo su capacidad de autorrenovación y de multipotencialidad, pero a su vez van ganando más capacidad de división y la expresión de más receptores para estos factores de diferenciación. Por la parte del progenitor linfoide, como veníamos diciendo, este se diferencia de la célula madre hematopoyética por medio del efecto de la interleuquina 7. El primer camino que este progenitor linfoide puede tomar es hacia la célula dendrítica linfoide, para la cual no se conocen específicamente qué estímulos se requieren. Por medio de la interleuquina 15 se va a poder diferenciar a una célula natural killer. Y el camino que generalmente toma este progenitor es hacia el linfoblasto, que es el precursor de tanto los linfocitos T como de los linfocitos B. El linfoblasto bajo el estímulo de la interleuquina 3 se va a poder diferenciar a un linfocito T, mientras que por el estímulo de la interleuquina 4 se va a poder diferenciar a un linfocito B, que como sabemos bien, luego se va a poder diferenciar a un plasmocito después de la presentación antigénica para que este plasmocito liberen las inmunoglobulinas necesarias. Una memotecnia para aprenderse las interleuquinas del progenitor linfoide es que 3 más 4 da 7 y 7 es la interleuquina que se requiere para diferenciarse a un progenitor linfoide común. Es necesario recalcar en que tenemos distintos tipos de órganos linfoides, es decir, donde estas células van a habitar. Tenemos los órganos linfoides primarios, que es donde estas se van a formar y madurar, la médula ósea siendo específica para los linfocitos B en ambos procesos, y el timo siendo para la maduración de los linfocitos T. Los linfocitos T, como pueden darse cuenta, reciben su nombre debido a la T de timo. Los órganos secundarios, por su parte, van a ser aquellos en donde las células van a desarrollar su inmunidad adaptativa y en donde se va a realizar toda la presentación antigénica. Estos son los ganglios, las amígdalas, el tejido linfoide asociado a mucosas y el vaso. También cabe resaltar que estas vías que desencadenan los factores de diferenciación no siempre potencian la dirección de la diferenciación hacia una célula. Hay unos casos específicos en los que estas interleuquinas o factores de diferenciación bloquean la transcripción de ciertos genes que generalmente tenderían a llevar a la célula hacia una vía. Con esto nos referimos, por ejemplo, al receptor Notch, el cual bajo un estímulo va a bloquear las vías que generalmente nos llevarían a diferenciar la célula a un linfocito T, por lo que cuando se estimula el receptor Notch, la célula se va a diferenciar a un linfocito B. Acá tenemos un resumen sobre todo lo que hablamos y podemos evidenciar el proceso de maduración de cada una de las células, el cual, como pueden ver, es bastante largo. La importancia clínica de todo este proceso de la ontogenia y del descubrimiento de las células madre hematopoyéticas es que debido a este, en 1950 se pudo hacer el primer trasplante de médula ósea, el cual en este momento es un tratamiento muy importante para cualquier malignidad hematológica. Ya que hablamos un poco de la ontogenia, se torna importante mencionar algunas morfologías importantes de lo que encontraríamos en los flotis de sangre. Por ejemplo, están los blastos en sangre, que son células clonales inmaduras que pueden sugerir malignidad. Y para detectar este tipo de células se debe pedir un hemograma con conteo diferencial y un flotis de sangre, como podemos evidenciar en la imagen. Otra de las morfologías importantes a mencionar son las bandas o callados, que son precursores mieloides inmediatamente anteriores al granulocito maduro y pueden ser sugestivos de esfuerzo medular. Y también es importante que para detectar este tipo de células, al igual que con los blastos, se debe pedir un hemograma con conteo diferencial y un flotis de sangre, como lo podemos ver en la imagen. Ya siguiendo con todo el tema de la ontogenia, vamos a pasar a la maduración, en donde vamos a tocar los temas de eritrocito, eritropoyetina, sustratos y ciclo vital. La primera célula que puede identificarse como perteneciente a la serie eritrocítica per se es el proeritroblasto.
Bajo el estímulo adecuado se van a formar grandes números de esta célula a partir de la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Las células de primera generación se van a denominar eritroblastos basófilos, y esto se debe a que se tiñen con colorantes básicos, como por ejemplo la hematoxilina. Esto se debe a que conservan el ADN y otros organelos. Luego va a pasar de eritroblasto basófilo a eritroblasto policromático y luego a eritroblasto ortocromático, en los que sus principales características serán la condensación del núcleo y la pérdida de los mismos y de organelos. El siguiente estadio de diferenciación se denomina reticulocito, en donde ya se va a perder el núcleo, pero todavía va a conservar una pequeña cantidad de material basófilo que va a corresponder a restos del aparato de Golgi, mitocondrias y algunos organelos citoplasmáticos, y por eso se va a ver basófilo. Durante el estadio de reticulocito, la célula va a pasar de la médula ósea a los capilares mediante diapedesis, y eso significa que se van a filtrar a través de los poros de la membrana capilar. El material basófilo restante en el reticulocito va a desaparecer normalmente en 1 a 2 días, y la célula después será un eritrocito maduro. Es importante resaltar que debido al corto estado de reticulocito, la concentración en sangre va a ser muy baja, aproximadamente del 1 al 2%. Pero estos porcentajes no van a ser despreciables porque pueden haber patologías que cursen con reticulocitosis, es decir, con conteos mayores de reticulocitos que van a ser sugestivos de regeneración medular. Y por el otro lado, reticulocitopenia, que puede encontrarse en patologías como las anemias aplásicas, y un ejemplo de esto sería la anemia de Black Fan Diamond. Ya que hablamos de la maduración, es importante mencionar la eritropoyetina. Para explicar un poco mejor el gráfico que encuentran ahí, es importante mencionar que la oxigenación tisular es el regulador más importante de la producción de eritrocitos, y los trastornos que ustedes pueden encontrar ahí, que reducen la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos, pueden aumentar la producción de eritrocitos, como por ejemplo las anemias y las grandes altitudes, donde la cantidad de oxígeno está muy reducido y por eso se va a transportar una cantidad insuficiente y se va a aumentar la producción de eritrocitos. El principal estímulo para la producción de los hematíes en los estados de hipoxia es la hormona circulante eritropoyetina, o también denominada EPO. Esta se va a generar en alrededor del 90% en las células intersticiales de tipo fibroblastos que rodean a los túbulos de la corteza y la médula exterior. Es importante mencionar que no se sabe a ciencia cierta esta última frase debido a que hay estudios que no han podido comprobar realmente el origen de la eritropoyetina a nivel renal. También es importante resaltar que el 10% restante se va a producir en el hígado. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se da el proceso? Pues la hipoxia del tejido renal va a aumentar los valores a nivel tisular del factor 1 inducible por hipoxia o HIF1. Y este va a actuar como factor de transcripción para un gran número de genes inducibles por esta condición, entre ellos el gen de la eritropoyetina. HIF1 se va a unir a un elemento de respuesta a hipoxia que va a encontrarse en el gen de la EPO, con lo que se va a inducir la transcripción de ARN mensajero y consecuentemente va a haber un aumento de la síntesis de eritropoyetina. El principal efecto de la eritropoyetina es estimular la producción de proeritroblastos a partir de las células precursoras hematopoyéticas en la médula ósea. Y una vez se forman estos, la EPO hace que estas células pasen con mayor rapidez de lo normal a través de los diferentes estadios eritroblásticos, lo que va a acelerar la producción de nuevos eritrocitos. Bueno, existen diversos sustratos necesarios para la producción de glóbulos rojos. No solo la eritropoyetina, sino también la vitamina B12, vitamina B9 y el hierro. Bueno, la vitamina B12, que también se puede conocer como cianocobalamina, y la vitamina B9, también denominada ácido fólico, son indispensables para la síntesis del ADN. Por lo tanto, una disminución o insuficiencia de estas vitaminas daría lugar a un ADN mal formado o reducido, que genera que no se produzca la maduración y división nuclear
lo que generaría que estas posean su gran tamaño característico y además una fragilidad en su membrana que se refleja en una vida media más corta. Bueno, las fuentes de ácido fólico son principalmente las verduras verdes, frutas y el hígado, y las de cobalamina son los lácteos y lácteos. Bueno, la deficiencia en la vitamina B9 o vitamina B12 puede ser producto de muchos acontecimientos, como lo sería una resección quirúrgica, la desnutrición que puede suceder en las personas veganas o la anemia perniciosa, que muy grosso modo genera un fallo en la absorción intestinal de B12, generando asimismo un fallo en la maduración de los eritrocitos y en consecuencia esta anemia megaloblástica, en la cual ahondaremos en profundidad en una próxima charla. Por otro lado tenemos el hierro, el cual sabemos que es indispensable para la formación de la hemoglobina. Sin embargo, existen otras proteínas como la mioglobina, los citocromos, la catalasa y la peroxidasa, que necesitan adecuados niveles corporales de hierro para su síntesis. Estos niveles rondan entre los 4 y 5 gramos, siendo el 65% utilizado para la síntesis de hemoglobina, entre un 15 y un 30% almacenado en forma de ferritina, un 4% formará la hemoglobina, un 1% de los complejos de oxidación intracelular y solo un 0.1% es transportado en la transferrina plasmática. Bueno, ahora hablaremos del metabolismo del hierro, principalmente de la síntesis del grupo hemo, la hemoglobina, las globinas y la relación de la hemoglobina con el oxígeno. Ok, la hemoglobina es una proteína indispensable para el transporte de los gases protagonistas del proceso de respiración. Su síntesis tiene lugar desde los proeritroblastos hasta los reticulocitos y se puede resumir en estos 5 pasos. Primero, dos moléculas de succinil-CoA, que recordemos es un metabolito intermedio del ciclo de Krebs, se conjugan con dos moléculas de glicina, un aminoácido esencial, para así formar una molécula pirrol. Luego, 4 de estas moléculas de pirroles se combinan para formar una molécula de protoporfirina 9. La molécula de protoporfirina 9 se combina con el hierro para formar un grupo hemo. Este es el último paso de la formación del grupo hemo y es llevado a cabo por la enzima ferroquelatasa, la cual no ejerce una reacción exclusiva para el hierro, sino que también lo puede hacer con otros metales, como lo son el zinc, el cobre y el plomo. Bueno, cabe mencionar que la falla en este punto es lo que desencadenará una anemia sideroblástica, de la cual hablaremos en profundidad en otra oportunidad. Ok, en este punto ya tenemos sintetizado el grupo hemo. Ahora, el cuarto paso es que cada grupo hemo se va a combinar con una cadena polipeptídica para formar así una cadena de globina, que va a ser de diferentes tipos como veremos a continuación, según los aminoácidos que componen la globina. Finalmente, dos cadenas de globina tipo alfa se conjugan con dos cadenas de globina tipo beta para formar la hemoglobina tipo A, que es la más común en el adulto, como veremos próximamente. Esta ilustración esquemática busca mostrar cómo la mitocondria es imprescindible para el proceso de la síntesis de hemoglobina. Por tal motivo, la célula que lleva a cabo esta síntesis necesita poseer organelos para poder llevarlo a cabo, lo cual explica por qué inicialmente les comenté que los glóbulos rojos maduros no tienen esta capacidad, pues ya han perdido sus organelos. Asimismo, es importante tener claro que la capacidad de transporte de una molécula de hemoglobina es de 4 moléculas de oxígeno, ya que cada cadena de globina tiene un grupo hemo y cada grupo hemo un átomo de hierro que se unirá holgada irreversiblemente con la molécula de oxígeno para así transportarlo por la sangre. Hablando un poco del ciclo vital de los eritrocitos y específicamente de la agregación eritrocitaria, podemos decir que la vida media de un eritrocito es de unos 120 días. Y aunque estos no tienen núcleo, mitocondrias o retículo endoplásmico, tienen enzimas citoplasmáticas capaces de metabolizar la glucosa y formar pequeñas cantidades de ATP. Esas enzimas también mantienen la flexibilidad de la membrana celular, mantienen el transporte de iones en la membrana, mantienen el hierro de la hemoglobina en forma ferrosa en lugar de férrica y finalmente impiden la oxidación de las proteínas en los eritrocitos. Incluso así, estos procesos vitales se van a desgastar. Un dato curioso es que cada segundo 2 a 3 millones de glóbulos rojos se producen en la médula ósea y se liberan a la circulación. Esto sucede y tras 120 días se van a volver frágiles y deberán ser destruidos. Y por eso se van a dirigir al vaso donde se encuentra
el sistema reticuloendotelial o sistema mononuclear fagocítico, el cual está conformado por macrófagos que van a estar encargados de destruir la hemoglobina en globina, como podemos ver en la gráfica, la cual es una proteína, por lo cual se va a degradar en aminoácidos. Y por otro lado, va a estar el grupo hemo, el cual se va a degradar por acción de la enzima hemoxidasa y la va a descomponer en dióxido de carbono, biliverdina y hierro en estado ferroso. Este hierro se va a transportar gracias a la proteína transferrina por la circulación hacia la médula ósea roja, donde se va a realizar la eritropoyesis. También va a ir otra parte hacia el hígado, en el que va a estar en estado férrico y se va a almacenar unida a la proteína ferritina. Por otro lado, devolviéndonos al vaso, la biliverdina, por medio de la biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina no conjugada, por lo cual va a ser insoluble y va a necesitar de la albúmina para poderse transportar hacia el hígado, en donde se va a conjugar por medio de la UDP-glucuronil transferasa. Finalmente, la bilirrubina conjugada se va a liberar hacia el intestino delgado y después hacia el intestino grueso, en donde las bacterias van a convertir la bilirrubina conjugada en urobilinógeno, el cual, a través de un proceso de oxidación, se va a convertir en estercobilina, quien va a ser la molécula encargada de darle color a las heces. El 18% del urobilinógeno va a regresar al hígado y un 2% va a ser eliminado en forma de urobilina a través del riñón, y esta molécula va a encargarse de darle color a la orina. Bueno, como les había comentado previamente, existen diferentes tipos de cadenas de globina. Estas se pueden dividir en las pertenecientes al clúster alfa, que serían la globina tipo alfa y zeta, y las pertenecientes al clúster beta, que serían las globinas beta, epsilon, gamma y delta. Estas van a formar la hemoglobina mediante una combinación de 2 a 2 entre ambos clústeres, generando un tipo de hemoglobina diferente en su característica etapa de la vida y unas propiedades particulares, principalmente variando la afinidad que van a tener por el oxígeno. Aquí podemos ver entonces cómo la combinación de 2 cadenas de globina Z con 2 cadenas de globina epsilon dan lugar a la hemoglobina embrionaria, característica del embrión. Asimismo, 2 globinas alfa con 2 globinas gamma forman la hemoglobina fetal, la cual es característica del feto. Por otro lado, 2 cadenas de globina alfa y 2 beta formarán la hemoglobina A, característica por ser la principal del adulto, representando en promedio el 97.5 de la hemoglobina disponible. Y finalmente, 2 cadenas de hemoglobina alfa y 2 cadenas de hemoglobina delta formarán la hemoglobina A2, la cual está disponible en el adulto en aproximadamente un 2.5%. La estructura de la hemoglobina, como les había mencionado, genera variaciones en la afinidad que ésta tendrá por el oxígeno. Por ejemplo, la hemoglobina fetal es mucho más afín por el oxígeno que la hemoglobina A. Esto se debe a un proceso fisiológico. Sin embargo, hay patologías asociadas, como lo son las talasemias, donde vemos este tipo de anormalidades que pueden ser desde asintomáticas hasta incompatibles con la vida, dependiendo de la gravedad del fenotipo. Recordemos que estas son enfermedades congénitas, características por la deficiencia o incluso ausencia de la síntesis de algún tipo de cadenas de globina. Por otro lado, tenemos anormalidades de las cadenas que pueden alterar incluso las características físicas de la hemoglobina, como es el caso de la anemia hepatocítica, en la cual, es producto de una mutación que intercambia el aminoácido valina por glutamato, generando que se formen cristales alargados dentro de los hematíes, los cuales imposibilitarán su deformación y por lo tanto impedirán su paso a través de los capilares sanguíneos, generando esas crisis vasoclusivas de la enfermedad e incluso rompiendo las propias membranas de los eritrocitos. Bueno, finalmente podemos ver en pantalla la denominada curva de disociación de la hemoglobina. Esta es una gráfica de la relación entre la saturación de la hemoglobina con el oxígeno y la presión parcial de oxígeno en la sangre. Miren que una presión parcial de oxígeno de 25 milímetros de mercurio, las moléculas de hemoglobina tenderán a estar saturadas en un 50%, y así sucesivamente con el resto de valores, resultando en una forma sinusoidal, la cual es producto de algo denominado la cooperación positiva, lo que significa que se incrementa la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cada vez que se unen más moléculas de oxígeno a la misma, resultando más fácil unir la última molécula de oxígeno que la primera.
Esta afinidad puede variar debido a varios factores. Mencionaremos cuatro. El primero es el pH y dióxido de carbono. Durante la actividad metabólica aeróbica, el medio, como bien sabemos, se tiende a acidificar y los hidrogeniones y moléculas de dióxido de carbono se unirán a la hemoglobina, estabilizando su estado T y por lo tanto disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que generará que sea liberado y así se utilice en los tejidos que más lo necesitan. En segundo lugar, tenemos al 2,3 difosfoglicerato, pero es un producto de la glicólisis y por lo tanto, en condiciones de hipoxia, este se va a incrementar y se une la hemoglobina y hará exactamente lo mismo que hacía el dióxido de carbono en los hidrogeniones, disminuir la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Por otro lado, tenemos la temperatura, la cual va a afectar la fuerza del enlace de oxígeno con el hierro. Entonces, un ligero incremento de la temperatura facilitará la liberación del oxígeno y así este es utilizado por los músculos que se encuentran bajo alta actividad. Finalmente, tenemos el tipo de hemoglobina, lo que veníamos hablando antes. La hemoglobina A, como les había comentado, tiene menor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina fetal, precisamente para que ésta pueda competir con la hemoglobina de la gestante durante el embarazo. De esto podemos concluir entonces que un incremento de los hidrogeniones, la presión de dióxido de carbono, la temperatura y el 2,3 difosfoglicerato desplazan la curva hacia la derecha y disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por otro lado, una disminución de la presión de dióxido de carbono, los hidrogeniones, la temperatura o el 2,3 difosfoglicerato, así como la presencia de otro tipo de hemoglobina como es la hemoglobina fetal, generará que la curva se desplace hacia la izquierda, aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Finalmente, quisiéramos plantearles esas preguntas que podemos denominar vacíos en el conocimiento, las cuales han surgido producto de la investigación en temas afines y carecen de respuesta certera en la actualidad. Estas son: ¿cuál es la relación entre la S-nitrosemoglobina y el aumento del riesgo cardiovascular? ¿Cuál es el rol de las plaquetas en el desarrollo de la metástasis tumoral? ¿De qué manera se produce la eritropoyetina en el intersticio del riñón? Estas podríamos decir que apuntan hacia el pilar de investigación que quisiéramos instaurar con todos ustedes en un futuro, de la mano de nuestros mentores y tutores asociados. Ya no diré más nada.